Finalmente, vamos a visualizar el desarrollo de una sesión de clase. En este caso he escogido la sesión de clase número 14, referida al tema de la derivada. Tenemos la competencia, que es indagar mediante métodos científicos para construir conocimientos. Tenemos las capacidades, problematizar situaciones, diseñar estrategias para la indagación y generar y registrar datos e información. Los desempeños que nos interesan son describir fenómenos físicos mediante modelos matemáticos, usar derivadas para calcular la razón de cambio de una función y calcular la velocidad en un instante determinado aplicando la derivada. El campo temático es la derivada y vamos a evidenciar los aprendizajes resolviendo ejercicios relativos a la derivada de una función, aplicando para esto la definición del proceso de límite. La sesión de aprendizaje inicia con la motivación. Entonces, aquí estamos planteando un problema a fin de motivar a los alumnos. Siempre se recomienda, se estila, que la situación problemática que se presenta sea algo cotidiano dentro de lo posible, ¿no? En este caso estoy seleccionando un problema de caída libre. La caída de los objetos se puede modelar matemáticamente, es algo no tan complicado. Y es como sigue, ¿no? Considere lo siguiente. La altura S en el instante de tiempo t en que la moneda se deja caer desde un edificio viene dada por esta ecuación. Esta ecuación, este modelo, me va a dar la altura, o bueno, la posición en realidad en la que se encuentra la moneda al transcurrir el tiempo. Viendo esta situación, podemos preguntarnos, ¿cuál es la velocidad promedio en el tiempo que va de 1 a 2? ¿Cuál es la velocidad exactamente en el tiempo 1 y en el tiempo 2? ¿En qué tiempo esta moneda llegaría al suelo? ¿Cuál es la velocidad con que la moneda impacta el suelo? Todas estas preguntas se las podemos plantear al estudiante para que él, con sus conocimientos previos, o con sus conocimientos teóricos en todo caso, logre visualizar, logre dilucidar una posible situación y pueda entender el fenómeno que está viendo, ¿no? Pueda plantear hipótesis. Eso es lo que queremos motivar aquí. Para poder atacar este problema, para entender esto, ¿qué necesito saber? Eso corresponde a los saberes previos. Necesito que los chicos sepan modelar fenómenos mediante funciones. El modelo previamente dado se ha modelado con una función, pero de repente luego puedo darles la situación y ellos tienen que modelar desde cero, ¿no? Por eso es preponderante que sepan modelar fenómenos mediante funciones. Necesitamos que ellos sepan derivar una función. La solución del problema seguramente se va a dar justamente aplicando la definición de la derivada. Necesito que entiendan lo que es una velocidad como razón de cambio de posición. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Lo que queremos aquí es que ellos se den cuenta que mediante la derivada pueden, dada la ecuación de la posición de un cuerpo, encontrar su velocidad. Esa es la motivación, ¿no? Utilizando la herramienta derivada, la herramienta matemática, podemos encontrar algo útil, ¿no? No es algo tan abstracto. Si yo les doy la posición, ellos pueden hallar la velocidad mediante la derivada. Esto es lo que queremos que ellos logren, que desarrollen estas capacidades. Aprovechamos aquí para reforzar las normas de convivencia, ¿no? Les especificamos cómo queremos que trabajen. Queda terminantemente prohibido hacer alguna actividad ajena al desarrollo de la clase. Las actividades pueden hacerse de forma cooperativa, respetando las opiniones de los demás y cuidando el orden y la disciplina. Ahora, aquí planteamos una situación problemática más, ¿no? Revisada ya el problema de la caída libre, podemos extenderlo. Vamos a ver ahora el caso de un cohete. Un cohete es lanzado en dirección vertical y rastreado por una estación de radar situada en el suelo, a 4 millas de la rampa de lanzamiento. ¿Cuál es la velocidad vertical del cohete cuando está a 5 millas de la estación de radar si su distancia aumenta a razón de 3000 millas por hora? Aquí tenemos una situación similar, más no igual, a la situación que habíamos planteado en la motivación.
En la situación, en el caso de la motivación, nosotros ya les dábamos un modelo matemático y ellos tienen que interpretarlo. Aquí solo damos algunas características de esta situación y ellos tienen que modelar lo que está ocurriendo. Primero tienen que modelar y luego de modelar tienen que dar una descripción matemática. Entonces esta ya es una situación, digamos, un poquito más elaborada, pero que se puede confrontar o abordar con lo que hemos visto en la primera etapa de la clase, donde hemos visto la parte de la motivación. Aquí podemos plantear una serie de problemas e hipótesis, ¿no? Podemos plantear cómo van a modelar justamente esta situación matemáticamente. Y luego, utilizando el modelo que hemos modelado, ¿sería o no sería posible utilizar alguna herramienta matemática para hallar la velocidad del cohete? Ya los chicos ya pueden aquí plantear sus hipótesis, ¿no? La hipótesis sería que podemos modelar una función que permite describir la correspondencia entre la posición y el tiempo. Sería una ecuación, una función similar a la que hemos dado en la motivación. Similar, más no igual. Después podríamos ver, ¿no? Igual como hicimos en la motivación, que seguramente, derivando esta función, podemos encontrar una regla que nos permite hallar la velocidad en cualquier instante de tiempo. Aquí la variable independiente sería la posición del cohete y la velocidad obviamente sería la variable dependiente, la velocidad del cohete. Aquí damos espacio a los chicos para que puedan plantear sus hipótesis y plantear sus problemas, ¿no? Es un esquema que les vamos a ofrecer. Ahora, en la parte de gestión, podemos pedirle a los chicos que organicen en grupos para poder discutir y analizar las condiciones del problema y las posibles soluciones. Podemos, en la parte de gestión, sugerirles eso. Ahora también, con el seguimiento que les hacemos, podemos sugerirles, ¿no? Sugerirles alternativas o de alguna manera direccionar sus esfuerzos para poder resolver el problema que se les ha encomendado, la situación problemática que se les ha encomendado. Mediante el monitoreo, justamente, ¿no? El docente monitorea a cada equipo para orientarlos en función del procedimiento que han elegido los grupos. Y como decía, hay que reconocer aspectos fundamentales del cálculo, ¿no? La teoría aquí va a ser muy importante para poder resolver esta situación práctica. Después ya planteamos en la parte de metacognición. La metacognición, en palabras sencillas, es la capacidad de aprender a aprender, ¿no? Se basa en la planeación, en la verificación y en la evaluación. Por eso es que surgen estas preguntas, ¿no? ¿Qué aprendí? Con esta situación, ¿qué capacidad o qué nuevo conocimiento he obtenido? ¿Cómo he aprendido? He aprendido modelando fenómenos, he aprendido observando, he aprendido haciendo cálculos. ¿Cómo es que he aprendido yo aquí? ¿Para qué sirve lo que he aprendido? ¿Solamente servirá la derivada para modelar, para hallar velocidades? ¿O teniendo velocidades también puedo hallar aceleraciones, ¿no? Se les puede ampliar el panorama a los chicos mediante estas preguntas. Bueno, bastante subjetiva, ¿no? ¿Fue fácil o fue difícil mi aprendizaje? Que también es valioso, ¿no? Es bueno saber eso. ¿Por qué he tenido que aprender esto, no? Muchas veces tenemos la inquietud, la pregunta de ¿por qué aprendí esto? ¿En algún momento lo voy a aplicar? ¿Me va a servir? No, es bueno conocer también las opiniones de los chicos respecto a esto. ¿Qué debo hacer para mejorar mi aprendizaje, no? Al final de cuentas esa autoevaluación, que es parte de la metacognición, es muy valiosa, ¿no? ¿Por qué me cuesta tanto hacer cálculos? ¿O por qué me cuesta tanto modelar una función? Aquí podemos abordar ese aspecto, ¿no? Ese punto a mejorar. Muy bien. Ahora vemos los desempeños, ¿no? Los desempeños son las cosas que hacemos para poder desarrollar capacidades y competencias. Entonces, ¿qué capacidad necesito que ellos desarrollen? La capacidad de problematizar situaciones, la capacidad de diseñar estrategias para indagar, la capacidad para generar y registrar información. ¿Qué desempeños son útiles para esto? Formula preguntas modelada de funciones. Claro, necesito formular preguntas, modelar funciones para poder llegar a esa capacidad.
Proponer situaciones similares, claro, ¿no? En una situación similar a la del cohete, ¿cómo actuaríamos? ¿Qué podríamos hacer, ¿no? Por ejemplo, un satélite que se sale de órbita, por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer eso? Analizar si siempre es posible modelar usando derivadas o hay algunas limitaciones. Bueno, por ejemplo, claro, por ejemplo, si la función que define la posición no es derivable, entonces no hay manera de atacarla con la derivada, no tendría razón de ser. Claro, sería un caso un poquito ya externo o más avanzado, pero sería interesante. Hay chicos que a veces se adelantan y ellos mismos te dan el ejemplo y ahí puedes profundizar. Bueno, aquí los instrumentos serían una lista de cotejo, ¿no? Para ver cómo han desarrollado su problema de indagación. Bien, básicamente esta sería la diagramación de una sesión de clase. Seguramente, bueno, les agradezco mucho la atención que me han brindado. Seguramente me van a poder hacer muchas sugerencias de cómo mejorar este trabajo. Por mi parte son bienvenidas siempre. Y muchas gracias, me despido. Hasta una siguiente oportunidad. Gracias.